Enfermos graves que se aparcan y pacientes leves que tienen prioridad. Criterios empresariales que pesan más que los médicos. Plantillas sobreexplotadas y grandes multinacionales del pelotazo. Con lo que era la sanidad española. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Hospital público, gestión privada. ¿Qué podría salir mal? Una cosa antes de empezar. ¿Conoces Kit Digital 360? Te cuento más al final del episodio. Había una vez un sistema sanitario público del que todo un país estaba orgulloso. Los médicos tenían prestigio, los hospitales eran punteros en investigación, los turistas, los extranjeros que trabajaban en España no podían disimular la envidia. Perfecto el sistema no era, claro, pero hasta la izquierda más crítica y menos nacionalista, menos amiga de banderas y fronteras, decía que su patria era la sanidad pública. En algún momento, ese orgullo empezó a convertirse en vergüenza ajena. Los recortes sanitarios, las campañas contra el prestigio de los funcionarios en general y de los sanitarios en particular, y el éxito electoral de quienes piensan que el Estado debe funcionar como una empresa, fueron reventándolo todo por dentro. Y una vez desguazado el sistema, llegó el momento de venderlo por piezas. Esta voz te va a sonar. Ustedes son de los que creen que el servicio está mejor prestado cuanto más gastan, y yo no. Yo creo que el servicio está mejor prestado cuanto más contentos están los ciudadanos y cuanto más eficientemente se hace y con menor coste para el contribuyente. Y esta voz también te va a sonar. Miguel Ángel Rodríguez. Que no se quejen, porque una enfermera de un hospital público cobra X, no son 2.000, son 1.300, y una de un hospital privado, haciendo lo mismo, más horas, cobra menos. De esto hace años, claro, pero esta idea, que lo público funciona mejor y es demasiado caro, no era retórica para un debate, era un proyecto. Hace unos días el periódico El País publicaba unos audios en los que la máxima autoridad de la empresa que gestiona un hospital público de Madrid ordenaba a su personal seleccionar a los pacientes no en función de su gravedad, sino en función de su rentabilidad. Hace unos meses el diario.es también publicaba órdenes por escrito de esa misma empresa, Ribera Salud, para darle más prioridad a pacientes que no fueran de su área sanitaria, porque por esos la empresa cobra más. ¿Cómo hemos llegado hasta esto? Vamos a hacer un recorrido geográfico y temporal. Marcos Piñeiro, hola. Hola, Juanlu, ¿qué tal? Marcos Piñeiro es redactor jefe de Sociedad en el diario.es. Marcos, ese hospital gestionado por Ribera Salud, del que hablamos tanto estos días, es el Hospital de Torrejón. Y hay que insistir, es un hospital público. Hablamos de privatización sanitaria porque estos hospitales se gestionan por empresas privadas, pero forman parte de la red pública. No es lo mismo esto que un hospital privado. Cuéntanos cómo es este hospital, Marcos, para empezar a entender el modelo. Sí, el Hospital de Torrejón es un hospital de la red pública, pero su gestión, es decir, la dirección del hospital, la gerencia, la dirección médica, todo esto está privatizado, es decir, se ocupa una empresa privada. Hay otro concepto importante para entender el modelo y es el de la libre elección de hospital. Esto a los que no somos de Madrid, pues a lo mejor nos cuesta un poco entenderlo. ¿Cómo es esto, Marcos? Sí, es una cosa bastante característica de Madrid, donde hay libre elección en educación y en sanidad. Es decir, no existen las áreas, sino que tú puedes ir al colegio y al hospital que quieras. En el caso de sanidad, lo que implica es que tú tienes un hospital de referencia en tu zona y un centro de salud, pero puedes elegir ir a otro de cualquier parte de la Comunidad de Madrid. El problema de esto es que ha puesto a competir a hospitales entre ellos, es decir, los hospitales de la red pública pierden pacientes porque los hospitales privatizados intentan acoger a otros pacientes. Esto es muy rentable para las empresas que gestionan los hospitales públicos porque reciben un extra por cada paciente de fuera de su área sanitaria que obtienen. Las empresas que gestionan los hospitales privados reciben un canon anual, una cantidad fija que se fija durante un tiempo en torno a unos 30 años. Pero si consiguen atraer pacientes de fuera, la Comunidad de Madrid les gratifica con un extra de dinero por cada paciente. Por eso los hospitales privatizados compiten entre ellos. Vamos a introducir un último concepto para terminar de entender el modelo. En lenguaje técnico, digamos, administrativo, los pacientes que son de tu zona hospitalaria, es decir, de los barrios que te corresponden como hospital, esos pacientes se llaman cápitas.
porque el Estado paga un dinero per cápita por cada persona de ese barrio, de esa zona, aunque no les atienda. Y los pacientes que llegan de fuera, porque te eligen, son los no cápita. Y a esos, por los que ya hay algún hospital cobrando en su zona, si cambian de zona y van al tuyo, eso te lo pagan aparte. Y creo, Marcos, que esta es la razón por la que este modelo de competencia entre hospitales no tiene sentido ni para quienes crean en la libre competencia. Claro, desde la óptica inicial, los hospitales debían atraer pacientes porque ofrecían mejores servicios médicos. Esta es un poco la teoría, pero todo eso se ha pervertido desde el momento en el que tú introduces una gratificación económica por cada paciente. Este sistema ha tenido dos fases que en el Hospital de Torrejón se ven perfectamente. La primera fase es que tú intentas atraer al mayor número de pacientes posibles e intentas priorizar todos esos pacientes de fuera de tu área sanitaria para que la Comunidad de Madrid te pague un extra. ¿Cuándo entra la segunda fase? Cuando has atraído tantos pacientes que tus listas de espera empiezan a saturarse, que empiezan a priorizar pacientes de fuera frente a los que te corresponden, con lo cual les vas relegando a los vecinos que tienen ese hospital como de referencia y entonces empiezas a hacer una selección. Es decir, te empiezas a quedar con los pacientes más rentables, que son todos aquellos que tienen patologías leves, que puedes despachar en una consulta rápida de menos de 5 minutos, que puedes dar una receta, que se vayan a su farmacia y ya están atendidos, y empiezas a excluir a todos esos pacientes complejos. Por ejemplo, los pacientes oncológicos que acuden a ese centro a una segunda o una tercera opinión sobre su cáncer. Eso implica muchas pruebas, paso por especialistas y, en definitiva, desde la óptica de la empresa privada, supone un gasto que hace que no sea rentable el dinero que luego reciben de la comunidad. Y entonces llegamos a esas declaraciones desveladas por El País en el que el CEO, el gran jefe de Ribera Salud, le pide a su plantilla que desanden ese camino, que hay que engordar las listas de espera. Sí, básicamente es cambiemos la estrategia. En lugar de coger pacientes de fuera a mansalva, empecemos a ser algo selectivos y cojamos solo aquellos que nos van a ser rentables, es decir, pacientes leves por los que vayamos a ingresar dinero. Nada de pacientes graves que nos vayan a costar dinero. Hay mucha gente que se pregunta cómo se gestiona el personal de estos hospitales. ¿Son funcionarios? ¿Son empleados de la empresa privada que gestiona el hospital público? ¿Cuál es el ambiente en estos hospitales ante este tipo de dinámicas tan perversas? Marcos. A ver, en la estructura de un hospital privatizado creo que hay dos áreas diferenciadas y en este caso enfrentadas. Una es la dirección, donde está la gerencia, la dirección médica y la dirección de enfermería, que es seleccionada directamente por la empresa que gestiona ese hospital, que en este caso es Ribera Salud. Y por otro lado está todo el cuadro de trabajadores que pertenecen a la sanidad pública, que son médicos, enfermeros, etcétera, que tienen que cumplir, en teoría, las órdenes de esa dirección. ¿Qué pasa? Que se generan conflictos como el que estamos viendo aquí. La dirección da una serie de órdenes para abaratar costes y los médicos intentan resistirse. En el caso del Hospital de Torrejón han sido muy combativos, han enviado escritos, se han plantado ante la dirección. Pero claro, eso tiene consecuencias. Hay médicos que han acabado señalados dentro del hospital, a los que se aparta de sus responsabilidades. Pero también nos cuentan que hay médicos que se han plegado, entre otras cosas, porque una de las estrategias de la dirección del hospital era pagar más a todos esos médicos que metían en sus listas de espera a esos pacientes de fuera rentables, en su nómina se les pagaba un extra. Marcos, la última para ti. La gestión sanitaria siempre es gestión de prioridades, no seamos ingenuos. No hay camas infinitas, no hay médicos infinitos. Está claro que todo tiene un límite y hay que elegir a quién se trata primero y a quién se trata después. Y eso se ve clarísimo, por ejemplo, en urgencias, ¿no? Pero esto es otra cosa. Sí, es básicamente el problema cuando pones a gestionar un servicio público a una empresa privada. Esa efectivamente necesidad de utilizar recursos escasos, de priorizar, de hacer un triaje, por ejemplo, que es lo que se hace en urgencias, se hace con criterios médicos y con criterios de atención al paciente cuando el servicio lo da lo público. En el momento en el que tú metes a gestionar a una empresa privada, empieza a poner por delante criterios de rentabilidad cuando ve que los criterios sanitarios no le hacen ganar dinero, cuando ve que se está gastando el dinero en atender pacientes. Con lo cual, empieza a revertir el sistema para que la prioridad sea ahorrar. Se ahorra con menos material,
con menos personal y con menos pruebas. Y ese es el problema que estamos viendo ahora en el Hospital de Torrejón. Marcos Piñeiro, compañero, muchas gracias. A ti, Juanlu, muchas gracias. No estamos hablando de cómo funciona un hospital, estamos hablando de cómo funciona un modelo, una filosofía para gestionar la sanidad pública. Esa ideología se concretó en España por primera vez, de manera más clara al menos, en la Comunitat Valenciana. Eran los años del pelotazo, de las privatizaciones de los 90, del todo va a salir bien. Nos lo recuerda el director del diario.es en la Comunitat Valenciana, Sergi Pitarch. Hola, Juanlu. El modelo Ribera Salud, que se implantó en los gobiernos del PP de Eduardo Zaplana, se llama modelo Alcira porque se hizo en el hospital de Alcira. Entonces lo que se hizo es privatizar toda un área de salud, no solo el hospital, sino también los ambulatorios. Aquí la historia era que, con la excusa de reducir costes sanitarios, darle la gestión de toda el área de salud a una empresa privada, en este caso a Ribera Salud. Después ese modelo se fue implantando en otras áreas sanitarias, pero en este caso el modelo donde más dinero gana no es tanto en la concesión, sino como todo el negocio que se genera alrededor de la concesión. Entonces Ribera Salud no solo gestiona el área sanitaria, sino que crean una decena, 20, 30, 40 empresas de suministros de productos sanitarios, desde ortoprotésicos, se crean una central de compras también para comprar, luego tienen también laboratorios donde hacen análisis. Por ejemplo, la empresa de laboratorios que es del grupo Ribera Salud y que suministra a las áreas de salud, en 2024 facturó 21 millones de euros y ganó 4. Eso es más de un 20% de rentabilidad. Eso es súper difícil y es ahí donde se ve dónde está el negocio. No tanto en la concesión, que también, como en todas las empresas que giran alrededor y que suministran a la matriz Ribera Salud. El Botánico, cuando llegó en 2015, llevaba en su programa electoral, era revertir el modelo Alcira, el modelo de privatización. Y se empezó a desmontar la arquitectura de ese modelo. En Carlos Mazón, con la llegada de la Generalitat, todo el mundo nos pensábamos que iba a frenar esa reversión, pero no la frenó. Con lo cual, dentro de unos años, y según vayan venciendo las concesiones, los valencianos habremos recuperado todo el sistema público que se perdió a finales de los 90, a principios de la década del 2000. El modelo valenciano fracasó. Tanto que, como cuenta Sergi, el PP valenciano que ahora gobierna no ha tratado de recuperarlo. Pero las empresas de sanidad privada y sus ideólogos son expertos en estrategias de tierra quemada, y de Valencia se llevaron sus ideas al mejor sitio posible para seguir expandiendo su sistema. Raquel Ejerique, hola. Hola, Juanlu. Raquel, tú has sido testigo como periodista de ese proceso de privatización de la sanidad que nos ha llevado hasta el punto en el que estamos ahora, y en ese proceso hay una persona, hay un origen definido, diseñado, con una autoría intelectual muy clara. Pues sí, y esa autoría es de Esperanza Aguirre, que es la ideóloga de este modelo sanitario, que aunque muchos madrileños piensan que es de toda la vida, en realidad empieza en 2003. En 2003 todos los hospitales de la Comunidad de Madrid eran públicos, todos los servicios que se prestaban eran públicos y la responsable de todo lo que pasara, bueno y malo, era la Comunidad de Madrid. Pero en 2003 lo que pasa es que Esperanza Aguirre gana las elecciones y en ese momento decide iniciar un cambio, y es que todo lo que prometió sobre sanidad en la campaña electoral, que fueron bastantes cosas, prometió 50 centros de salud, acortar la lista de espera, abrir 7 nuevos hospitales, pues una vez que ganó y fue la presidenta, lo que hizo fue hacerlo de manera privatizada. Esos 7 hospitales, por primera vez en la historia de la democracia en Madrid, no lo construyó la propia comunidad, se lo encargaron a constructoras, a empresas que hicieron esos hospitales. Además, se quedaban los servicios que se consideraban no esenciales, como cafetería o lavandería o todo lo que es la asistencia no médica, digamos, ¿no? Y a cambio de eso recibieron de dinero público un canon anual que luego, además, incluso se fue incrementando con el tiempo. Por tanto, en esa primera fase lo que teníamos eran, edificios construidos y gestionados por una empresa privada, y dentro el Estado daba un servicio sanitario, ¿no? ¿En qué momento esas empresas empiezan directamente a dar los servicios médicos?
Pues es en la segunda legislatura de Esperanza Aguirre. Ya decide en ese momento dar un paso más allá y ya no serán solo estas empresas quienes gestionarán la lavandería o la cafetería, ¿no? Sino que ya directamente genera un nuevo modelo sanitario en el que las empresas privadas, los grandes gigantes ya no de la construcción, sino sanitarios, empiezan a gestionar hospitales de manera privada, dando un servicio a la pública, que les paga por cada paciente que visitan. Es decir, la Comunidad de Madrid cede sus competencias y sus responsabilidades en la salud de los madrileños y la subcontrata directamente a empresas que ya son totalmente privadas, y así construyó otros tantos hospitales más en su segunda legislatura. Raquel, la última. Tú eres de Valencia, yo soy de Andalucía y aquí estamos, hablando de sanidad madrileña, ¿no? Por mucha rabia que nos dé el centralismo, el triunfo o fracaso de ese modelo, como ya pasó con Valencia, pues afecta a la gestión sanitaria de otras comunidades. Bueno, porque Madrid tiene una potencia como altavoz y este mantra de lo privado es mejor, la privatización es más eficaz, es algo que se ha repetido, que ha calado, que ha permeado en todo el territorio español, aunque no siempre esté apoyado en datos. De hecho, creo que este modelo de privatización de Madrid, aunque no se ha exportado tal cual a muchas autonomías, sí que ha supuesto mucha inspiración, muchos lemas, ideas que ahora sabemos que ni fueron tan buenas, ni tan excelentes, ni es la panacea para resolver los problemas que existen en la sanidad. Las arcas públicas ponen dinero de manera más o menos constante cuando estos recintos privados lo necesitan, porque las empresas sanitarias suelen decir que no llegan con los cánones que les paga la pública. Esto es todo un poco opaco en Madrid, no hay auditorías colgadas, hay que pedirlo por transparencia. O, por ejemplo, se ha superado la barrera psicológica del 1 millón de pacientes que esperan una prueba diagnóstica. Todo esto da una imagen mucho menos idílica de lo que nos ha vendido el Partido Popular en estos últimos 20 y pico años que ha gestionado la sanidad. Cuando escuchamos que los presupuestos han subido la partida de sanidad, hay que tener en cuenta que en el año 2022 casi la mitad del dinero destinado a la sanidad en Madrid iba precisamente a estas empresas privadas. Raquel Ejerique, compañera, muchas gracias. Gracias a ti. Y antes de marcharnos, Kit Digital 360 es un portal que ofrece una mirada completa sobre Kit Digital, donde puedes consultar los principales datos del programa. Kit Digital es una iniciativa cuyo objetivo es mejorar la digitalización de pymes y autónomos. Entra en kitdigital.red.es y descubre el impacto del programa en pymes y autónomos. Kit Digital es un programa del Gobierno gestionado por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.